Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Les saluda el Padre Fernando Orejuela de la Comunidad de la Inmaculada Concepción que presta su servicio aquí en la parroquia de San Bonifacio, en la Arquidiócesis de Miami. Los saludamos con mucho cariño desde Radio Paz y queremos entrar en tu hogar hoy, acompañarte un rato para que meditemos esta nueva semana, esta tercera semana de Pascua que ya comienza, o segunda semana de Pascua que comienza y que ya se va a ir desarrollando precisamente iluminada por la palabra que acabamos de escuchar este domingo, una palabra hermosa que nos estaba precisamente remitiendo a la misericordia, a llenarnos de Dios, a llenarnos de misericordia, a llenarnos de unción de Dios, del Espíritu de Dios, del Espíritu de amor, del Espíritu de alegría, del Espíritu de esperanza, a llenarnos de esa experiencia tan grande que su santidad el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, quien estuvo con nosotros tanto tiempo, nos enseñó y precisamente nos animó a vivir esa misericordia. Y es importante aprender a ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial lo es. Santa Faustina Kowalska recibió esa gracia de precisamente ver esa gran revelación del amor de Dios en la misericordia y cómo Él quiere que nosotros seamos misericordiosos. Por eso, qué importante fue este domingo y creo que ese sentimiento no puede pasar. O sea, hoy que es el primer día de la semana, es importante que yo tenga proyecto de misericordia en mi vida. ¿Cuál es el proyecto de misericordia en mi vida? Con el que empieza mi semana. ¿Cuál es mi proyecto de misericordia? Con mi familia, con los míos, con mis hijos, con todos los que estoy interactuando. Tengo que llenarme de misericordia para que este mundo comience a transformarse. O sea, es bueno llenarnos de sentimientos buenos. No retomemos los sentimientos de angustia, ansiedad y tantas cosas que van sobreviniendo, sino al contrario, esos sentimientos bellos que nos deja la palabra de Dios en nuestro corazón y que nos impulsan a vivir una nueva semana. Por eso, además de saludarlos, pues quiero invitarlos a que nos pongamos una vez más en esa presencia amorosa de Dios y que le pidamos a ese buen Dios que nos fortalezca, que no nos deje desanimar, que al contrario nos dé fuerza, que nos vaya dando cada vez más consistencia, más carácter, que nos afiance en la verdad, que nos fundamente en la verdad, que nos ayude a cimentarnos bien, a tener raíces profundas, esas raíces que se arraigan en Cristo precisamente. Porque quien está en Cristo, quien está arraigado en Cristo, quien con Cristo hace unidad, quien entra en Cristo comienza a vivir una experiencia maravillosa. Y ya el Señor Jesús nos ha revelado toda la experiencia de la dimensión trinitaria. Cómo es bueno tener una relación con el Padre haciendo su voluntad. Cristo la llevó al extremo. Es decir, cumpliendo la voluntad del Padre, Cristo vivió a plenitud la voluntad del Padre para resucitar. Cristo ha resucitado y si no lo hubiera hecho vana sería nuestra fe, pero Cristo tuvo que pasar por la dimensión del misterio pascual, muerte, pasión, muerte y resurrección. Ese misterio pascual que nos lleva precisamente a esa nueva vida en Cristo. Entonces, la vida misma nuestra también es eso, ¿no? Ese misterio pascual. Tenemos momentos de pasión, obviamente de dolor, de muchísimo dolor, de muerte, obviamente, porque pues se muere de muchas maneras, ¿no? Se muere al ego, se muere a la humildad, se muere al orgullo, se muere a tantas realidades. Tengo que bajar la cabeza, tengo que ser humilde, tengo que comprender, es decir, se muere, de alguna manera, uno hace acciones de muerte, de renuncia personal, pero para vivir, uno no se queda muerto, sino para vivir. El que lo hace sale victorioso como Cristo, Cristo victorioso, Cristo que reina, Cristo que supera, nos ayuda a superar y a crecer precisamente en ese plano, a crecer cada vez más en Él, crecer en Dios. Ese es el sentido de nuestra vida, crecer en Dios, crecer por Dios, crecer para Dios. Estamos llamados a crecer y hay que crecer con Él, en Él, para Él, por Él, en todos los sentidos, en todos los órdenes. Saber crecer en Dios. Muy bien, este fin de semana que viene, el tercer domingo de Pascua, y que desde hoy comenzamos a prepararnos, también va a traer un elemento muy importante. Recuerde que solo no lo puedes, tú no puedes absolutamente nada solo ni sola, no podemos nada solos. Necesitamos la unión con Cristo, la comunión con Cristo. Necesitamos unirnos a Él profundamente
para que Cristo sea nuestra fortaleza, para que Cristo sea nuestro sostén y para que Él sea quien nos ayude. Pero también tenemos que unirnos de una manera muy especial y muy profunda, y la gente se olvida mucho de esta reflexión. Tenemos que recurrir al Espíritu Santo, a la acción del Espíritu Santo en mi vida, para que el Espíritu Santo potencie en mí, faculte en mí, favorezca en mí todo lo necesario, me ayude. Mucha gente no ha descubierto el Espíritu Santo, no lo ha descubierto, no se lo ha encontrado. Y entonces vive sola, trabaja sola, obra sola, pero no ha entrado en la gracia y en la alegría de descubrir la bendición del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo el Espíritu Santo es tu bendición? Hazte amigo del Espíritu Santo, gran amiga, gran amigo del Espíritu Santo. Comienza a incrementar tu devoción al Espíritu Santo y hacerte familiar a Él, porque el Espíritu Santo viene en tu ayuda, en tu asistencia, y viene precisamente a superar, a enseñarte a superar todo tu dolor, toda tu tristeza, toda tu angustia, todo aquello que te está afectando. El Espíritu Santo viene a ser tu compañero, tu amigo. En este tiempo en que necesitamos un amigo, qué bueno que tengamos el amigo interior. El amigo interior es el Espíritu Santo. Hay que tener esa amistad con la acción del Espíritu y comenzar a tener familiaridad, como lo han tenido los santos. Los santos siempre han tenido esa gracia de ser precisamente llevados por la acción del Espíritu Santo, dóciles a la acción del Espíritu Santo. Hay que dejarse llevar por la acción de Dios. Por eso toda la acción de Cristo en el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, lleva a la santidad, a la gracia. Él nos lleva a la gracia de la santidad y quiere que seamos santos como Él es santo. En este caso, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita del Lisieux, del Niño Jesús, ella fue llevada a la santidad, embellecida por los dones de la gracia, embellecida por los dones de Dios. Y por eso cada quien tiene que vivir su Pentecostés particular, su Pentecostés propio, un Pentecostés familiar también. Qué bello es el Pentecostés, cuando se vuelve una experiencia de la acción del Espíritu en mi casa, en mi familia, el Pentecostés familiar. El apóstol San Pablo, en la carta, en los Hechos, la narración de los Hechos nos muestra, Hechos 2, 14, 22, 33, nos va a mostrar un acontecimiento eclesial hermosísimo, la consecuencia de un acontecimiento eclesial maravilloso, y que ya lo está uniendo la liturgia para que comencemos a proyectarnos hacia allá. Precisamente en esta cincuentena pascual vamos a prepararnos a Pentecostés. Ahorita va a seguir la ascensión del Señor, pero vamos a ir hacia Pentecostés, preparando la iglesia, esa iglesia que no se queda estancada nunca, sino que va en proyección, que va madurando, que va creciendo. Y mire lo que dice esta lectura de este fin de semana. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: judíos y vecinos, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros y prodigios fue Jesús de Nazaret, sobre quien Dios realizó y en quien Dios realizó, como vosotros mismos sabéis, grandes prodigios, grandes prodigios. Sabéis que a este lo entregaron conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, y lo matasteis clavándole en una cruz por medio de los inicuos. Pero Dios lo resucitó liberándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues dice David, refiriéndose a él: veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón y exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida y me saciarás de gozo con tu rostro a tu presencia. Mire cómo el apóstol Pedro, con la fuerza del Espíritu Santo, sale a recordarle a todos. Acuérdense que hemos despreciado a Cristo. Es una dura reflexión. Ya estamos en la Pascua, pero mire cómo el mensaje es pascual. Nos está diciendo él: ustedes lo descartaron, ustedes lo despreciaron. ¿Y cómo es de importante? ¿Y cuántos prodigios él ha realizado y seguirá realizando y quiere realizar en tu vida?
pero no lo descartes. Tú lo pusiste en un rincón de tu casa, en un rincón de tu vida, al margen. Tú lo condenaste, tú lo juzgaste, tú lo declaraste culpable, tú lo sacaste de tu esfera personal, tú declaraste que no creías en él. Es que la traición de Cristo se sigue realizando en todos los momentos históricos de la humanidad. Cada vez que hay un hombre que reniega de Dios, cada vez que hay un hombre que rechaza a Dios, que juzga y condena a Dios. Entonces mire cómo el apóstol Pedro, en la sabiduría del Espíritu, nos dice: tienes que reconciliarte con Dios. O sea, Dios no tiene la culpa. En este momento de esta gran batalla contra el COVID-19, mucha gente está culpando a Dios, está culpándolo porque cree que Dios es el culpable de toda esta realidad, y Dios no es el culpable de toda esta realidad. Dios en ningún momento ha querido que suceda lo que sucede. La alteración de la naturaleza no es obra de Dios, el desequilibrio que vivimos no es obra de Dios, el mal que existe en el mundo no es obra de Dios, porque Dios no es bueno y malo. O sea, en Dios no existe el mal, no existe el mal. Pero es que la tierra ha sido confiada por más de 5.000 años al ser humano, y tristemente el ser humano en su historia, en la historia que tiene conocimiento, este ser humano tristemente no ha sido lo que ha debido ser en armonía con la creación. Si nosotros tuviéramos una armonía con la creación, toda la naturaleza nos creería y toda la naturaleza nos obedecería instantáneamente bajo la acción de la fuerza del Espíritu de Dios en nosotros. Dominaríamos la naturaleza. Pero como nos hemos rebelado contra Dios, la naturaleza se ha rebelado contra nosotros. Y por eso el conflicto, por eso uno de los actos heroicos de los grandes santos, San Francisco de Asís, San Francisco de Sales, San Antonio, Abad y muchos santos, San Antonio de Padua, era la conformidad con la creación a través de la limpieza de su espíritu. Por eso realizaban prodigios en la naturaleza. Por eso el milagro, ¿qué es el milagro? Es la gracia de Dios actuando para restablecer el orden natural. Entonces vuelva y camine, vuelva y vea, vuelva y oiga, vuelva y viva. Y todos los dones. Es decir, el milagro es eso, la manifestación del amor de Dios restableciendo lo que el pecado ha destruido. Entonces, ahí es donde vamos, queridos hermanos. Observen ustedes cómo el apóstol nos dice entonces: no pelee con Dios, no pelee con Dios. Usted que peleó con Dios, usted que no está en armonía con Dios, usted que tiene el corazón herido con Dios, reconcíliese con Dios y permita que Dios obre en usted. La bendición de muchos, la oración de muchos está salvando a muchos, créame, porque no hay más muertos. Llevamos casi 2,5 millones de, yo creo que ya vamos a llegar a 3 millones de contagiados. Ya vamos para allá. Llevamos 160,000 muertos en el mundo. Esto ha sido contenido por muchas bendiciones, muchas oraciones, muchas gracias. Porque créanme, la proporción es baja. Del nivel de contagio al nivel de muertes, la proporción es supremamente baja. Ni siquiera cumple el 10% todavía de contagio. Y eso todos los reportes. Cuando se hablaba de la fiebre española, se habla de 50 millones de muertos. O sea, se habla de unos índices impresionantes. Entonces, queridos hermanos y hermanas, creo que este es un momento importante para dejar que Dios obre prodigios, siga obrando prodigios, porque ya lo está haciendo, ya lo está haciendo. Asustan los números, claro, los números a nivel mundial asustan los 40,000 muertos que ya tenemos en Estados Unidos, claro que asustan muchísimo. Pero no estamos solos, Dios está con nosotros, Dios está en nuestra vida, está en nuestra plegaria, está en nuestra bendición. Llenemos de bendición el mundo. Ayer orábamos de esta manera diciendo: oremos y bendigamos, orábamos de esta forma, bendigamos toda la creación, bendigamos todo el agua, el cielo, la tierra, todo, que Dios actúe en él. Démosle posesión a Dios de la creación y pidámosle que Él bendiga y siga llenando de su gracia y de su poder todo lo creado. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará la corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, miren, ante la amenaza de la muerte, ¿qué está? La resurrección, la vida de Cristo,
Cristo vive, Cristo no está muerto, Cristo ha resucitado, pero claro, para nosotros como que no funciona. Entonces seguimos pensando en los muertos como de una desgracia. A ver, la desgracia es morir en pecado. El mal morir que le llaman, la desgracia es morir en pecado, y discúlpenme. Por eso la acción de todos los santos ha sido esa acción de llevar la reconciliación con Dios y con la vida personal a todos los que están en peligro de muerte. O sea, y el que se ha reconciliado con Dios, bendito sea Dios. Ojalá los 160,000 que se han muerto, todos, absolutamente todos, hayan alcanzado el perdón. Y todos hayan alcanzado el arrepentimiento. Tuvieron al menos el tiempo suficiente para hacerlo en su corazón. No han sido muertes así repentinas en las que ni tiempo hay para decir perdón. Estas han sido esas muertes en las cuales ha habido una preparación. Dios de alguna manera le ha anunciado desde el día a los 2 millones y más de personas que están enfermitas, es una forma de denunciarle: oye, usted podría irse, podría estar entre los que parten a la eternidad. Pero pues son 2.420.439 que están allí en esa latente realidad. Más sumando los 166.205 muertos, estamos hablando aproximadamente de 266.641, más o menos. Es mucha gente, pero mire cómo Dios en ese tiempo y en este lapso nos está dando la gracia de reconciliarnos. Reconciliados con Dios, dice, para que Dios les dé la vida. Dios no está prometiendo ni está castigando con una sentencia de muerte. Vida. En Él solo hay vida, y vida en abundancia, vida. Dios nos está llamando a la vida. Dios quiere que vivamos. ¿Qué nos espera a los que están muriendo? Si creen, vida. Si confían, vida. Si no creen, pues Dios no se impone absolutamente a nadie. Si no quieren creer, si están peleados, si están llenos de odios y mueren en su maldición, maldiciendo, el que muere maldiciendo se condena a sí mismo. Pero el que vive y muere y sufre bendiciendo a Dios y bendiciendo la vida, es decir, llenándole de amor, porque algún día te tienes que ir, pero lo importante es cómo te vas. Te puedes ir de cualquier manera o te puedes ir en gracia. Te vas a morir algún día, claro, todo lo vamos a hacer. Pero lo importante es cómo se muere, no cuándo, ni cómo, ni de qué, sino el cómo. Bendito sea Dios. Debemos prepararnos para poder llegar a Dios. El Señor dice: me enseñará el sendero de la vida. Ese es el Salmo. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Eso es lo que hay que decir. Protégeme, Dios mío. Yo digo al Señor: tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Sí, mi vida está en las manos de Dios. Bendito sea el Señor está conmigo. No temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente en el Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. De verdad, a lo mejor esta realidad lo que está haciendo es forjar una cantidad de santos impresionantes. De mártires de una enfermedad, mártires de una... Sí, son mártires de un momento de prueba durísimo. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Pero dejemos que la acción del Espíritu Santo haga todo esto, que Él nos vaya llevando para que alabemos al Señor, bendigamos al buen Dios, glorifiquemos a Dios. No le tenga miedo, no tenga miedo, tenga confianza. Dígale a cualquier situación: tengo a Cristo en mi vida, tengo al Señor, lo que Él quiera, tengo al Señor en mi vida. Dios es mi Señor, Dios es mi Señor, yo lo tengo, te tengo a ti, Señor mío, te tengo a ti, tú eres el Señor de mi vida. Señor, sálvame, asísteme. Jesús, esto es lo que hay que hacer, aférrate absolutamente a Él, confíate a Él y cree firmemente en Él. Muy bien. Hemos llegado a este primer segmento, al final de este primer segmento. Vamos a ir a una canción muy bella que nos tiene Jorgito en el máster, en Radio Paz, donde estamos. Y vamos a regresar en 2 minutos. Volvemos a abrir un nuevo segmento para que sigamos en esta reflexión del próximo domingo.
ya nos estamos preparando. Así que no te vayas de nuestro canal, quédate aquí y sintoniza, más bien dile a otros, llama mientras la canción va rodando. Estamos en el programa Encuentro con Jesús y ya regresamos para seguir meditando en él. Amén.